Bueno, buenos días. Voy a intentar ceñirme al tiempo porque ya a todo el mundo le apetece tomarse un café. Y bueno, pues contaros que somos Virai, ya llevamos, somos dos socios y sobre todo somos un equipo muy grande detrás. Y bueno, pues los temas de sostenibilidad son cosas que, bueno, en general yo creo que todos los que estáis aquí ya tenéis un conocimiento muy grande, pero nosotros estábamos intentando buscar un poco de dónde nos viene este interés por la sostenibilidad. Y yo creo que en mi caso y en el caso de, bueno, de la gente que estamos en nuestro estudio, durante la carrera tuvo un peso muy grande el interés por la arquitectura tradicional, ¿no? Especialmente de la arquitectura española, ¿no? De Carlos Flores, que era un arquitecto que hizo mucho. Os invito a que buceéis un poco en esos libros en los que hay unas soluciones que a veces la sostenibilidad no tenemos que buscarla en lo más high-tech, sino que tenemos unas soluciones increíbles en nuestro patrimonio para la humedad, para el frío, para el viento, para el calor, y en el que tenemos una riqueza absoluta en la que podemos inspirarnos, ¿no? Y de la que podemos aprender tantísimo, ¿no? Con estos valores, el trabajo en arquitectura pues siempre ha tenido un poco estas cosas. Somos unos apasionados de la arquitectura de nuestro tiempo, pero siempre hemos intentado tener todas estas cuestiones del lenguaje, de lo local, de lo moderno, pero teniendo siempre en cuenta, pues sí, pues vamos a tener unas cristaleras, pero tendremos unos voladizos que nos protejan, o la cerámica con las fachadas ventiladas, siempre intentando buscar esa forma. Y que en algunos otros proyectos pues, que hemos llevado un poco más allá o más al límite, e intentando buscar también pequeños proyectos que nos sirvan de aprendizaje para llevar esas prácticas a otras experiencias más grandes. Entonces, quiero poneros dos ejemplos. Uno, el primero, es una casita que hicimos hace ya pues, casi 14 años o así, en Gambia, en África. Gambia es un país de África subsahariana, está en Senegal, pues está a 1 hora y media de Canarias, o sea, está muy en la que tienen una arquitectura tradicional con adobe, pero que se está absolutamente perdiendo. Ahora mismo toda la arquitectura ya es con bloque de hormigón y cubiertas de chapa, y en el que la arquitectura del rico y la arquitectura del pobre solo se diferencian por el tamaño de la máquina de aire acondicionado y quizá las balaustradas de columnas. Pero bueno, entonces aquí nosotros hicimos una casa con una ONG que estábamos trabajando, pues hicimos una vivienda para la gente que estaba trabajando allí, o sea, con los que habían puesto en marcha todo esto, y entonces nos pareció una oportunidad muy interesante para recuperar, bueno, pues conceptos como una casa-patio. Bueno, es una pareja que ella es catalana y él es gambiano, y para aprovechar todos los conceptos de la casas patio que existen en la cultura mediterránea, pero que también existen en la cultura de la zona del occidente africano, ¿no? Que son unas casas que permiten ventilar, que permiten recoger el agua, y todo esto pues intentando utilizar bloques de tierra prensada para recuperar un poco la tradición de la construcción con tierra, que allí se está perdiendo. Bueno, pues la construcción fue muy divertida, o sea, es decir, pues este es mi hijo, que me lo llevé una de las veces, o sea, bueno, era una obra que tenía que ser un proyecto muy sencillo porque no íbamos a estar todo el rato, ¿no? Y para los bloques de tierra prensada se utiliza cal, y esto ya es la circularidad llevada al límite. La cal allí la sacan de las conchas de los moluscos que se queman, y que con ello se hacía la cal, y bueno, pues todos los bloques de tierra prensada que se curan un mes. Aquí ya aprovechamos muchísimo del conocimiento de un pequeño constructor que llevaba un tiempo allí trabajando, y bueno, pues todos los muros son portantes, los muros quedan vistos, las instalaciones, que creo que veis ahí unos tubitos blancos, pues las instalaciones van por dentro de los muros, y nos permitió. Y bueno, y la construcción salió también con el tema de los muros, que los constructores locales, este es el herrero del pueblo, empezaron a copiar la prensa y a hacer sus variaciones, y cuando acabó la obra pues había ya 3 prensas para esto. Bueno, y una casa patio que recoge el agua y que tiene ventilaciones cruzadas. Este es el aljibe donde recogíamos el agua, pues un aljibe bastante grande,
y utilizando pues, maderas locales. La normativa allí es una maravilla, porque la normativa en Gambia ocupa un DIN A4, una cara, tamaño de letra Times New Roman 14, y entonces la normativa básicamente dice que los edificios tienen que aguantar al agua, al viento, a lluvia y al fuego. Y para de contar, lo cual para mí fue una maravilla. Yo estuve viendo cómo hacer los muros con este constructor que se dedicaba a hacer esto. Oye, en las esquinas pues vamos a dejar machones de 1 metro, el no sé qué, los huecos, no hay apaños más de 5 metros. La cubierta de madera, la estructura de madera, dijimos, hágase como se han hecho las casas de la zona toda la vida y no me preguntéis más. Y así que fue maravilloso. O sea, todo eran planos de construcción y 0 memorias y 0 justificaciones de cumplimiento de CTE y 0 justificaciones de cumplimiento urbanístico. Pero bueno, pues, pero sí que intentar buscar en la medida de lo posible, pues aquí si era la tierra, pues intentar dejar que dase vista, que la luz ahí que es muy fuerte, pues que el interior estuviera más protegido, que tuviera una luz más anteporada, y tenemos este patio que es el que permite tener ese espacio de sombra y que permite la ventilación y que además recoge el agua. No tenemos en el patio, bueno, ahora creo que hay un vídeo que se ve la lluvia, porque cuando llega la temporada de lluvia, que son 2 o 3 meses, o sea, lo de este mes en Madrid es una tontería al lado de lo que llueve allí, o sea, es decir, diluvia. Entonces tenemos como 2 tuberías, está por duplicado, no podemos tener ningún estancamiento de agua porque en la época de lluvias hay malaria, entonces no puedes tener agua estancada en la zona. Y bueno, y un poco el criterio era, pues en los espacios grandes teníamos las cubiertas de paja, de hierba, que tienen tanta pendiente para que el agua se vaya muy rápido y se seque muy rápido, y entonces eso va a garantizar una mayor durabilidad de la cubierta. Y en el resto, que es esto de aquí, se utiliza, las cubiertas tradicionales de toda esta zona utilizaban la raíz de manglar, que hoy en día no estaría bien, pero también está bien porque es la cultura tradicional de allí. Entonces, ¿por qué utilizaban la raíz de manglar? O sea, utilizaban madera roja para las vigas, que está tratada con karité, esta grasa que se utiliza para cosméticos, pues es una semilla y directamente en el mercado compras 2 kilos o 10 kilos de karité y una persona le da grasa a las vigas. Y la razón por la que se utiliza la raíz de manglar no es por el dibujo tan bonito que tiene, sino porque está colmatada de sal. Y entonces a las termitas no les gusta la sal. Entonces, porque allí hay unos termiteros que lo flipas, o sea, a lo mejor de 3 metros de altura, y como te entre la termita en la casa, pues se puede dar una fiesta importante. Entonces, por eso utilizaban la raíz de manglar, porque está colmatada de sal. Y bueno, historias de cómo construían la casa, la gente que hizo la madera, que era otra que los que hacían la piedra, se murió una persona, se fueron a su entierro, desaparecieron 3 semanas. Pero cuando vinieron, como les gustó la casa, nos regalaron estos techos que no eran los dibujos que habíamos previsto al principio, sino que en cada habitación fueron cambiando los dibujos sin decirnos absolutamente nada. O sea que fue el regalo que nos hicieron a todos. Y bueno, esto es más o menos la idea. Y no sé si esto funciona. Ay, no funciona, qué pena. ¿Cómo puedo ponerlo a lo mejor? Bueno, pues si no funciona, no funciona. Bueno, pues imaginaros eso, cayendo agua, no os podéis imaginar. Yo cada vez que me lo mandan este vídeo en la época de lluvias, me entra pánico. O sea, pero bueno, estamos también tranquilos que no tenemos solo un colector, sino tenemos 2 colectores, o sea, por seguridad. Pero bueno, y con eso va al aljibe y se recogen pues como 20.000 litros de agua. Vale, pues esto no ha salido. Vale, continuamos haciendo algunas cosas en el colegio, en la biblioteca, aquí era... Y bueno, esto es un proyecto pequeño, pero que nos sirvió para trabajar con determinadas técnicas que queremos también poder empezar a hacer aquí. Y otro ejemplo, nosotros que nos hemos dedicado mucho a obra pública y a concursos, otro es un centro de día para personas mayores en Meliana, en Valencia.
Entonces, en el primer edificio que visteis, la bodega esta de La Rioja, vimos unas cubiertas verdes y visitándolas vimos pues en un sitio de Cataluña, una construcción experimental que habían hecho con balas de paja. Y eso para mí, entramos en un edificio que era hasta feo, no estaba bien hecho, unas balas de paja con un mallazo y unitado de hormigón, que hoy en día ya sé que no está bien. Pero cuando estuve allí, o sea, un día de calor absoluto, y cuando entré, o sea, un bienestar, dije, pero esto es un residuo, o sea, otra cosa no, pero paja, en el centro de España, en Castilla, tenemos paja por todos los lados, o sea, digo, madre, yo quiero hacerme un refugio con esto, entonces, bueno, todavía no he conseguido, como buen arquitecto, no he conseguido, no me he dedicado al negocio correcto para poderme hacer un refugio, pero al menos siempre he dicho, bueno, pues por lo menos vamos a intentar hacer algo con esto. Entonces empecé a meterme, a estudiar, empezamos a trabajar en la oficina, empezamos a ver que hay una parte, bueno, esto es en 2010, 2011, y entonces había mucha gente que estaba trabajando, el lado hippie de la bioconstrucción, haciendo muchas cosas. En Francia, en Alemania, sobre todo en Francia y en el Reino Unido, pues empezaba a haber muchos edificios públicos que también se estaban haciendo, sobre todo en Francia. En Francia hay normativa. Y entonces nosotros decíamos, bueno, hicimos una casita pequeña y dijimos, bueno, lo que queremos es intentar llevar esto a una obra pública. Pero además queremos que la arquitectura sostenible, no solo ya por su parte ética, sino por los beneficios que tiene de confort para las personas y de salubridad para las personas, que no sea algo que solo sea en la sede LEED Platinum de Repsol o de una multinacional americana con luz circadiana, sino que que llegue a pues eso, un municipio pequeñito, de un centro de mayores pequeño, de un pueblo de Valencia de 4.000 habitantes. Es decir, que hagamos que todas estas cosas lleguen al conjunto de la sociedad y no se quede solo en las sedes sociales de multinacionales extranjeras, que es un poco lo que nos interesa. Entonces, ¿qué nos interesó? Vimos en las bases que había una posibilidad, ya lo habíamos intentado en otro concurso, pero aquí, aparte de que el tema del cuidado de las personas es una cosa en la que estamos muy centrados, pues vimos que aquí le daban mucha importancia la nuestra a la huella de carbono, al uso de materiales locales, y entonces nosotros dijimos, mira, esta es la nuestra, aquí podemos meter la construcción con paja. Vamos a hacer algo, que toda la estructura sea de madera, que la estructura portante sean cajones de madera con balas de paja, y además, como estamos en Valencia tienen la albufera al lado, porque la paja que más se utiliza, no se puede utilizar cualquier paja, o sea, no se puede utilizar heno, por ejemplo. El heno no es la paja que utilizamos para la construcción, porque el heno es alimento. La paja que utilizamos tiene que ser el tallo de un cereal, como el trigo o como la paja de arroz, porque tiene una composición más próxima a la de la madera que a la de la hierba. El heno es hierba que está seca, pero la hierba es alimento. Si tú a una vaca le das paja, la gente piensa, le doy una vaca y la vaca se come la paja. No, le das una vaca, tú coges una vaca y le das paja, la vaca se muere porque no tiene alimento. ¿Qué pasa? Que en la industria española, la paja, en la industria mundial, con la aparición de los piensos, si tú a una vaca le das pienso, también se muere, porque es un rumiante y necesita digerir. Entonces, ¿qué pasa? Que se utiliza la paja para engañar al estómago de la vaca. Dijo, yo te doy pienso y te doy paja a la vez y te crees que estás comiendo una rica hierba fresca irlandesa o gallega. Pero la realidad es que no, es que está comiendo un tallo con pastillas de pienso. Total, que la albufera produce un montón de paja de arroz. Hay otros sitios en España, como en el delta del Ebro y sobre todo en la zona de Guadalquivir, en Sevilla, que producen infinidad de toneladas de arroz y que el arroz, precisamente, al estar en terreno húmedo, tiene encima un tallo con más contenido de sílice que lo hace todavía más resistente que el del trigo. Entonces, ¿qué pasa? Que además, en Valencia ya no se mantiene, ya no se usa prácticamente nada el tallo del cereal y tiene graves problemas porque no se descompone de una campaña para otra. O sea, no consiguen utilizarlo de esa manera. Entonces, vimos la oportunidad, sabemos que en Valencia no es una cosa de los ecologistas, sino que todos los valencianos de Valencia ciudad y de las ciudades de alrededor saben que
En la época de octubre, noviembre, por ahí, hay siempre 3 o 4 días en que la ciudad se llena de humo, porque se queman cientos de miles de toneladas de paja, porque es la única manera que tienen los agricultores de gestionar ese residuo. Entonces, evidentemente hay que construir de una determinada manera, utilizamos esa paja, pues hay que controlar que el grado de humedad sea más pequeño que un 15%, que, bueno, hay una serie de cosas que hacer. Aquí, como era una obra que no tenía un presupuesto especial, tuvo un presupuesto muy bajo. De hecho, lo empezamos a construir justo después de la pandemia y fue con una constructora convencional que no tenía experiencia en bioconstrucción ni en construcción en madera. Pero bueno, lo sacamos adelante, no sé cómo. Y bueno, pues hay que seguir. Aquí nosotros nos apoyábamos mucho en la normativa francesa, que nos da unos criterios y en el que es muy importante, sobre todo, como es también un material higroscópico y sobre todo que es permeable al paso del vapor, es muy importante controlar el flujo del vapor para que no haya condensaciones. Entonces se hicieron unos prefabricados. Los prefabricados eran estructurales, desdeñábamos cualquier capacidad portante de la paja y para justificarlo a nivel de incendios y a nivel de estructural, pues nos apoyábamos en la estructura de madera y entonces hicimos en taller todos estos cajones que ya venían pues, con su impermeabilización transpirable, se colocaban las balas de paja, tiene que haber una densidad determinada, pero bueno, al final se convertía en unos módulos prefabricados en el que ya bueno, pues íbamos colocando estos módulos, pues efectivamente tuvimos que darle muchas vueltas a ver cómo conseguíamos pues, bajar el peso de la cubierta, porque nos salían al principio losas de 20 centímetros de canto y no teníamos, porque tenía que aguantar para una siguiente planta. La siguiente planta sería residencia, la residencia sería hospitalaria, la hospitalaria te pide ya un R90 de resistencia al fuego, nos disparaban los cantos si queríamos madera vista. Vimos una estrategia de hacer la cubierta lo más ligera posible para ir a R30 de resistencia al fuego y poder reducir el canto. En los interiores utilizamos Fermacell que tiene consideración de tablero estructural y bueno, toda la estructura es de madera y utilizamos corcho expandido para el aislamiento de cubierta. Es una cubierta seca con una impermeabilización, en este caso, esto está danosa luego, pero es con TPO blanca. Y bueno, esto son cuestiones de la cubierta. Lo que nos interesaba es que si se hace esa otra planta se pudiera desmontar desatornillando y recuperando pues, un 70-75%, tanto la impermeabilización como el aislamiento. Y bueno, esto es un poco, pues hay unas fachadas vistas de madera de pino Soria. Nos gustaría que pues, sea de Cuenca, que todavía está más cerca, pero en este caso pues, fue pino Soria Burgos y otras son ventiladas de cerámica. Y bueno, pues siempre intentando pues, dejar visto la madera y con las limitaciones que teníamos presupuestarias, que son muchas, y hasta donde llegamos, porque aquí lo más importante era llegar a conseguir construir un edificio público que cumpliera normativa y en el que el material vegetal pues, fuese el protagonista y hacerlo posible. Y sobre todo es un espacio que proporciona confort, en el que la vegetación es muy importante, pero que tú entras y notas mucho de ese confort, de esa reducción tan grande en el consumo energético, pero también en el bienestar, ¿no? En eso y que la gente está muy contenta. Por supuesto, el jardinero ahora es el mayor protagonista y estas fotos no son de ahora y le estamos todo el rato pues, animando a que decir, tío, este proyecto es tuyo y cúrratelo porque el bienestar de la gente depende de que esto esté bien. Y bueno, esto es un poco, pues nada, las cosas a nivel bioclimático, pues sencillo, pues porches, igual que las gafas de sol. Este señor, pues porches al sur donde ponemos ventanales más grandes, bueno, cosas muy sencillas, un buen aislamiento, un estudio bueno de la inercia. No teníamos, por ejemplo, no tenemos aislamiento en todas las zonas del suelo para beneficiarnos de la inercia del terreno en algunos sitios. Bueno, en general es reivindicar un poco el que tenemos que complicarnos un poquito la vida en algún proyecto y que
no siempre podemos hacer todas las cosas en los proyectos, pero que cualquier pequeño paso que demos en ello es muy importante. Y nada más, yo creo que esto es todo. Ah, bueno, y aquí un par de fotos de un edificio que vamos a hacer ahora, ya me han quitado, para la Universidad Politécnica de Valencia, que también vamos a seguir dándole a la paja y a la madera. Muchas gracias.